Bien, pareciera como que simplemente voy a entrar donde dejó Martín de hablar de nuestra división, porque trabajamos tan juntos y bajo tales circunstancias que lo que probablemente me importa mucho en el día de hoy es que Martín caiga en la cuenta de qué tan lejos ha llegado su intuición. La verdad es muy impresionante lo que está pasando, lo que ha pasado y sobre todo lo que va a pasar de aquí en adelante en esta división. Efectivamente, todo lo que la etapa fundacional, la CINEA, cómo se consideraban las escuelas de arquitectura, para empezar, como ven, se hablaba siempre de arquitectura, como si no hubiera nada más. Pero nosotros encontramos que había cuando menos 12, 13 campos de posible diseño en nuestro mundo del diseño en aquella época. Por supuesto que eran muchas de ellas prácticas profesionales, algunos despectivamente dicen prácticas técnicas profesionales, de muchos tipos y que desde hace mucho tiempo y con cambios y variantes a lo largo del tiempo. Pero lo central es que hace 2 millones de años el ser humano está haciendo diseño. Hace 2 millones de años está modificándose no solo la cultura, sino también biológicamente, físicamente. Y esto nadie lo parece darle mucha importancia. La cualidad humana de modificar su entorno y haciendo artefactos es lo que ha hecho que estemos aquí sentados literalmente y que seamos físicamente como somos, etc. Diseño, recogiendo a Kant, Manuel Kant, decía, hay 3 tipos de conocimiento naturales, de naturaleza del ser humano. El que se enfrenta a las preguntas de qué es esto, el descubrimiento, lo que le llamamos ciencias duras, etcétera, que tratan de ver cómo es lo que hay y decir, esto es lo que es. Y para eso usa el método científico, para poder lograr eso. Hay otro tipo de conocimiento que es el de las relaciones entre las personas, se va hasta la cultura, se va a la política, etcétera. Es el de las ciencias sociales y humanidades, donde está la metodología de ciencias sociales, de cómo entrarle a estos tipos de fenómenos humanos, en fin. Pero Kant dice, ya hay un tercero, el que se enfrenta a problemas específicos en lugares específicos y no es de naturaleza universal, pero es absolutamente particular de las cosas, y él le llama el Utelskraft, el pensamiento de uso y utilidad de algo, y eso está en el tuétano del ser humano. Después lo profundiza en las escuelas de diseño, pero nacemos con esto, modificamos nuestro entorno. Y gracias a que desde el Homo erectus se empezó a modificar el entorno, vino toda la serie que en menos de 2 millones de años somos la especie dominante, el Homo sapiens sapiens, y estamos en un mundo total y altamente diseñado y que requiere rediseño permanentemente. Entonces, bueno, por un lado están escuelas, por algo se llamaba escuela de arquitectura, o sea, la ausencia de la investigación, y podemos decir la ausencia de teoría lógica, consistente, etcétera, mucha historia, algo de urbanismo, pero nada concreto. Y en las nuevas prácticas como el diseño gráfico y el diseño industrial, que llevaban 6, 7 años de existir las primeras escuelas, bueno, al menos ni eso, ni práctica tenían, ¿no? A ese mundo es al que viene la intuición de Martín, área de conocimiento. No teníamos 2 cosas a favor. Era toda una idea de que era cierto y que la teoría, la metodología, la tecnología del diseño solo se puede dar y entender en su conjunto, en el conjunto de todas sus prácticas. Y mucho más, las nuevas prácticas que han empezado a aparecer. Entonces, olvídense del mundo de la tecnología de la información.
El hecho es que teniendo todas las debilidades, y por algo nos hacían el feo como división, reconstituimos el potencial de ser puras virtudes a lo largo del tiempo, no al principio, no era factible. Y ahí fue cuando Martín echó a andar la comisión de investigación, trabajamos seguido mucho, y ahí invité a Toño Toca, Pepe Osejo, Ricardo Pita, Fernando Danel, y el primer esquema de cómo enfocar esto integralmente y desde una visión amplia fue los departamentos. Obviamente no íbamos a hacer departamentos por carrera, o sea, ¿cuáles carreras? Escogemos unas, dejamos fuera otros, o hacemos 25 departamentos, era ridículo, por ahí no iba. Era programas que podían aparecer en 4 departamentos académicos y 1 de servicio al medio social. Al que le hemos llamado usuario es su segundo nombre, el primero fue el servicio al medio social. Desde esa perspectiva, estos 4 departamentos y sus áreas y sus profesores podían formar muchos programas de práctica de diseño. Y pensábamos que así iba a ser. Entonces, esta primer propuesta, en donde Jaime Presnájera, que ya no lo veo ahorita, pero aquí andaba, Lezama, De Hoyos y un servidor, apoyamos esta intuición de Martín y la echamos a andar. Las ideas centrales eran disciplinas con elementos comunes que las integran y particularidades que las distinguen. Eso sigue siendo tan válido hoy como entonces. Los elementos comunes son los que empiezan a darle una riqueza increíble a este campo. Departamentos como áreas de investigación y conocimiento, no como disciplinas prácticas. Por fortuna, 40 años se mantuvo la idea de que no sean departamentos disciplinarios. Programas disciplinarios e interdisciplinarios en niveles de licenciatura y posgrado. El principio, y aquí están caras de la generación probablemente tan buena como muchas otras que ha habido, pero nunca más querida, así les digo. Ellos les tocó cuando de veras el sistema de eslabones se planteaba como una cuestión única, con un solo teórico, con metodológicos separados, con un solo proyecto general al que se le entraba, o sea, todas las condiciones que habíamos encontrado para fundamentar el área de conocimiento, entre ellos una vinculación permanente con el medio social. Ese departamento lo que iba a hacer es que toda práctica de nuestra currícula tuviera una consecuencia en algún sitio para algunas personas. Esto era para responder a la confiabilidad social de habernos creado y de haber estado pagando con los impuestos que existiéramos, o sea, dar respuestas a los seres humanos en sus vidas. Eso va a tener consecuencias todavía muy favorables, a pesar de muchas otras cosas, en que se pudieron hacer lo que hizo Tere con el temblor de Tepito, lo que hizo Alejandro Ortega con el Real Mineral del Monte, lo que hizo Saúl con los jardines, con muchas, lo que hace Pepe con sus alumnos yéndose a los centros turísticos para ver cuestiones de nuestro México precolombino, digamos, y entender a fondo y hacer algunas cosas en electrónica muy interesantes. O sea, nos resulta muy sencillo actuar en la práctica si los profesores se animan. Si no se animan, no hay nada que nos haga mover. Pero el esquema permite incidencias rápidas en el medio social, en las industrias, etcétera. Algo que en 74 apenas se le daba el primer golpe fue el Departamento del Medio Ambiente. O sea, estamos hablando de 74, el inicio de los estudios de ecología. Y aquí le dimos el carácter de un gran departamento que iba a centrar los diferentes temas de diseño en entornos específicos y nos iban a dar todo tipo de información para poder ser relevantes, como diría Kant,
en problemas específicos. Humberto Giannini, Humberto Rodríguez, Carlitos, todos dan estos puntos centrales, ¿no? Y entonces los otros 3 departamentos, pues, técnicamente podemos decir que era teoría, historia y tecnología, pero en realidad era una visión secuencial de entidades alrededor de un sistema de proyectación. El proyecto se volvió nuestro centro absoluto. Ahí no cabía el método científico, ahí no cabía las ciencias sociales y humanidades. Ahí teníamos que encontrar nuestra metodología. Invitamos a Enrique Dussel, bueno, Fernando invitó a Enrique Dussel, varios filósofos, porque teníamos que ir desde la filosofía, dónde estaba este mundo del modificar, no del explicar lo que existe ni las relaciones entre seres humanos, sino en transformarlo, modificarlo. Y fuimos construyendo, soltamos un anteproyecto del proceso de diseño, se hizo un seminario de 1 año de 30 agentes de primer nivel, todos discutiendo sobre esto, y con ello construimos una metodología del diseño, o sea, una metodología, un estudio crítico de cómo proyectábamos, y todo alrededor del proyecto. Entonces se dio cuerpo a esa tercera área de conocimiento, de Kant, 4ª de nuestra universidad. Y a partir de eso, ha habido una larga historia en estos 40 años de las 2 fuertes corrientes internas, aquella que viene de lo profesional y aquello que viene de la investigación. Y por momentos se ha ido más hacia un lado, hacia otro, etcétera. Pero y lo que yo considero que es el caso perfecto que demuestra que estábamos en lo correcto, fue en el 79. La llegada de Francisco de Paco a diseño de la comunicación gráfica, echando a andar la generación de los Fuentes, que traía toda la práctica profesional, toda esa realidad, y se encontró con toda una estructura teórica de la que carecía absolutamente, y todavía hoy en día hay gente que dice, aquí no hay teoría. Se juntaron y lo que pasó fue la explosión de diseño de la comunicación gráfica a nivel del país, no a nivel de aquí adentro. Creció en todo el país y se volvió la carrera más buscada en el mundo del diseño por estas combinaciones, y eso que se quedó, nuestro prestigio ha sido todavía mucho en el mundo de la impresión y demás. Pero ahora hay una nueva revolución, la electrónica, que está metiéndole una segunda velocidad escandalosa a ese mundo de la comunicación, ahora de la información. Y eso lo vamos a ver en el posgrado, que ahí empieza a encontrar caminos sensacionales. Pero esa carrera en particular, con esos profesores en particular, en ese momento, juntar el papel profesional con el papel teórico que había, hizo que reventara y se volviera nuestra disciplina, que hoy en día todavía sigue siendo la número 1 en el país, en fin. Es lógico, si se cimientan bien los grandes ejes, se cimienta una permanencia de la cosa, y comunicación gráfica con gente como los que hemos tenido en estas primeras, como Dante, en fin, son prestigio que ya no cede. Ahí está. Creo que potencialmente arquitectura no ha tenido toda esa fuerza, probablemente todavía es muy conservadora. Diseño industrial creo que está entrando ahora por fin en su siglo y va a empezar a reventar de manera increíble. Pero algo que es aún más interesante es, a lo largo de estos 40 años yo siempre sabía que teníamos un hecho que no habíamos respondido, que se esperaba para ser plenamente aceptados en nuestra universidad, y era que el mundo del diseño le sirviera a las otras divisiones para sus campos, no para el nuestro.
Era lógico decir al principio, tomamos y que vengan y nos digan y tomamos este método. Era como chupar, porque bueno, pues los diseñadores, pues mira, es puro arte y muy poca teoría. Resulta ser que esa era una excusa que no se sostiene, que lo que está apareciendo detrás del diseño es algo que le está sirviendo a otros ahora. Y esto lo vemos clarísimo en el mundo del posgrado. Cada vez tenemos más alumnos de ingeniería, de administración, de comunicación, que vienen a sociología, en fin, vienen a aprender en diseño. ¿Qué es lo que aprenden? Pues esto, modificar el entorno, no explicárselo. Si quieren proponer un nuevo camino, una nueva política, una nueva de estos, un ingeniero quiere provocar no solo el potencial de algo, sino quiere usarlo para llevar a cabo cosas, etcétera. La metodología de la proyectación los ayuda a incidir en sus propios campos, no en volverse diseñadores, es volver el diseño su fuerza en sus propios campos. Creo que ahí empezamos ahora ya a dar la respuesta más importante. Esta división puede apoyar a otras en sus campos para que crezcan. Y están apareciendo cosas tremendamente importantes. Sí, en el camino ha habido muchos momentos, por ejemplo, en estas propuestas iniciales, pues estábamos bastante en nuestras propias creencias, pero en ese momento jalar gentes como Enrique, como los otros que se me va ahorita de momento el nombre. Caspé, Felipe Pardinas, era el máximo exponente de la metodología de las ciencias sociales. Yo tomé un seminario de 6 meses con él antes de que me invitara Martín, pero los dos sabíamos que eso no era la metodología del diseño. Entonces, cuando lo invité para que nos apoyara como asesor, él encantado, porque él curiosamente había echado a andar en la Ibero diseño gráfico y diseño industrial. Así que Felipe fue un centró muchísimo y apoyó ese nuevo camino de metodológico. Pero también invitamos en aquellas épocas a gentes de primer nivel, como Antonio Fernández de Alba, como Félix Beltrán, como Gibbon Siepe, que venían de realidades y diferentes momentos, y a ver cómo reaccionaban con estos planteamientos, y daban sus puntos de vista y apoyaban en lo que les parecía relevante. Curiosamente, en el campo de la comunicación gráfica, cuando empezó, antes de que empezara la computación, ya estábamos trabajando con Milagros, se me olvida el nombre, Gonzalo, que era la vertiente dinámica, o sea, animación, televisión, todo aquello, antes de la electrónica. Entró a la electrónica, Javier Covarrubias nos lo metió hasta las canicas y empezó otro nuevo cambio en donde empieza a ser mucho, tan o más relevante que el mundo de la comunicación, el mundo de la información. Entonces, esto lo estamos recogiendo en el posgrado y ahora curiosamente, al principio queríamos ver si había como 12 prácticas de diseño para hacer carreras. Escogimos 3, pero ahora tenemos 13 programas de posgrado. Es un árbol, ahora sí. Aquí está el nutriente inicial, aquí anda el mundo de hoy día. Y por fortuna veo que alguno que otro de nuestros primeros alumnos están ahora en los programas de posgrado, y eso que están en su mundo y tienen sus propias empresas, en fin. Simplemente, esa intuición, con muchos años de mucho esfuerzo, de malentendido, con problemas internos y externos, con posiciones profesionalizantes y profesiones de investigación, con muchas discusiones, con altas y bajas en personas y en profesores, ha seguido evolucionando como un gran árbol. Cada día confío más en que los posgrado va a nutrir de nuevo ese tronco y lo va a rehacer. Eso es lo que hace una
un hecho vivo, se rediseña permanentemente y ahora todas estas ramas están rediseñando el tronco y no hay ni momentos mejores ni peores, hay continuum, el continuum de la innovación. Y creo, me encantaría otros 40 años, pero obviamente no va a pasar, pero para muchos de ustedes sí va a pasar y van a llevárselo a otro nivel esto. Estamos, como diría, creo que el mismo Bonsiepe, no sé, Toño y alguien más, en las pañales del diseño, en la prehistoria. Simplemente diríamos, ya hay una estructura para que empiece la historia del diseño. Y ha sido un esfuerzo muy amplio, de mucha gente, y lo será aún más amplio y de más gente. Pero eso es este mundo de CIAD, y esa es la aportación de este señor, por el cual cerré mi despacho y me vine para acá. Gracias.